Hay algo en esta historia que no cuadra. Y no es una sensación, es más bien cuestión de reconocer un patrón y de reconocer que hay algo que no tiene sentido. Porque OpenAI ha anunciado que va a cerrar Sora como producto. Lo anunciaron en un tweet o en un post de X y lo dieron así, lo dijeron así de forma sencilla, no hubo un anuncio demasiado elaborado, no hubo una explicación muy profunda, de hecho no hubo ninguna explicación, dijeron que van a anunciar siguientes pasos y que simplemente se cerraba. Y eso para una tecnología como esta es algo que es muy extraño y no tiene sentido, porque Sora no era para nada una idea fallida, no era una plataforma olvidada, no era por ejemplo el metaverso, no era algo que nadie usaba. Yo creo que muy por el contrario, era una de las herramientas más impresionantes que hemos visto en inteligencia artificial últimamente, si la comparamos, por ejemplo, con otras grandes como VO3 de Google. Era capaz de generar videos realmente hiperrealistas, tanto que generaban mucho conflicto, y era capaz de cambiar industrias enteras. Tenían, por ejemplo, eh, acuerdos con Disney. Entonces pareciera que no es una decisión económica o financiera, sino tal vez hay algo mucho más básico de fondo. Hay que preguntarse qué es lo que está pasando realmente aquí. Porque yo no soy experta, pero si esto fuera un problema de negocio, yo pienso que se podían haber explorado otras soluciones, como por ejemplo cobrar eh, por, por suscripción o cobrar por créditos, eh, hacer lo que hace Google con VO3, hacer lo que ellos mismos hacen, por ejemplo, con ChatGPT y tratar de incluir anuncios, por ejemplo, publicidades, pero no pareciera que trataron de hacer nada de eso, no intentaron ajustar el modelo, no intentaron optimizar el acceso, no intentaron monetizarlo, tal vez de otra forma, sea que fuera progresiva o que fuera más tajante o más dramática. Simplemente decidieron cerrarla. Y cuando una empresa no toma esa decisión obvia, tal vez es porque el problema no es el que te están contando realmente. Yo digo que podemos mirarlo desde otro ángulo. Durante varios meses, Sora estuvo abierto. La gente entró, hubo sin duda un boom inicial que luego declinó, pero mucha gente entró, probó, experimentó, forzó los límites, hizo cosas útiles, también hizo por supuesto un montón de cosas absurdas, mucho AI slop como le llaman, pero sin duda cosas sin precedentes. Y en ese proceso pasó algo que tal vez la mayoría no está viendo. Se generó una cantidad masiva de datos, datos reales, datos de usuarios reales, no de personas que les estás pagando para que te entrenen un modelo. No de personas que estaban, si se quiere, aisladas en un laboratorio, por decirlo así. Eh, Personas de verdad, usuarios reales, que no tienen, con lo cual no hay comparación con haber tenido un equipo de trabajo ni siquiera remotamente similar. Y en ese sentido podemos decir que los usuarios exploraron y entrenaron la aplicación y eso tiene muchísimo valor, por supuesto, a nivel de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera. Entonces ahora después del hype y después del uso que hubo, después de toda esta exploración masiva y después de que el sistema fue probado en escala real, ahora vienen y deciden retirarlo y hacen alusión a decisiones o a razones financieras, pero en verdad no hubo una falla ni un colapso. No va a desaparecer por falta de interés. Dicen que, bueno, que hubo menos uso que en un inicio, pero bueno, eso se puede considerar normal, ¿no? Eh, Sin embargo, como les digo, no era una tecnología sin uso para nada, no era una tecnología que se había dejado de lado. Entonces, sin duda, las razones que están dando, pues son extrañas y es bastante inesperado, de hecho. No pareciera una decisión técnica. Según ellos es una decisión estratégica, obviamente eso alude a aspectos internos de la empresa, pero lo que está pareciendo más bien es que están desapareciendo el acceso público, pero esa tecnología y todo ese entrenamiento, ¿usted cree que está desapareciendo, que está quedando allí en la nada y que no se le va a dar ningún uso? Yo creo que hay dos formas de leer esto.
Hay una versión que es más cómoda o que es la que te están presentando, que es como, bueno, no funcionó como producto, no fue rentable, vamos a explorar otras vías como empresa, pero eso no encaja con los hechos porque había interés, había uso, había mucho potencial, había clientes grandes, había opciones. Yo pienso que hay otra lectura, que por supuesto no es la oficial, pero que sí me parece coherente, que es que la fase pública no era el destino final para nada, era una fase precisamente, una fase de entrenamiento donde el sistema se expuso al comportamiento humano real, no artificial, no de personas aisladas que le estás pagando para entrenarlo. Hubo millones de personas que interactuaron con la aplicación, incluso a diario, y eso permite al modelo, por supuesto, identificar patrones reales, identificar usos buenos y malos o abusos. Y pues ya se completó esa frase. Ya no necesitan dar el acceso abierto. Ya ellos tienen lo que ellos querían. Bueno, y no es una acusación, no es algo, es una opinión, pero es un patrón que se ha visto. En cierta forma, las empresas, se pudiera decir que suelen hacer eso, por ejemplo, con versiones beta, abren tecnologías, las prueban a escala, obtienen feedback de los usuarios y refinan, ¿no? Pero regularmente luego cambian, no desaparecen, o sea, luego empiezan a monetizarlo, luego ven las formas en las que pueden mantener a los usuarios, cambian el acceso, incluyen publicidad, lo que les decía. Pero en este caso es interesante porque hay un cierre total de una tecnología tan poderosa. ¿Y cuál es el problema que representa ese cierre? Es lo que quiero que pensemos, porque es una de las tecnologías más potentes que hemos visto y ahora ya no va a estar en manos del público. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? La tecnología existe, pero ya no va a estar en manos del público general. ¿Qué es lo que creen ustedes? Ahí los invito a pensar. No les quiero decir una narrativa, pero sí les quiero decir mi percepción. Es una herramienta sumamente poderosa que generó mucha controversia, que nos hizo abrir los ojos de que no todo lo que vemos ya es real, lo que vemos en video, en redes sociales, que nos hizo darnos cuenta que hay versiones ahora de la realidad, por así decirlo, que nos hizo reflexionar sobre cómo confiábamos prácticamente de forma plena en lo visual y creíamos en lo que veíamos. Y ahora eso es evidente, que no es así. Bueno, no es evidente para todo el mundo, ¿verdad? Hay personas que no están familiarizadas con la tecnología, pero para muchos de nosotros sí lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora todos conocemos lo que se puede hacer, pero esa capacidad ya deja de estar abierta y pasa a estar controlada? Cuando esa tecnología ya no es abierta al público, ya no es accesible al público general. Entonces estamos hablando de quién puede generar una realidad creíble y de quién no puede hacerlo. Cuando nosotros generábamos los videos había formas, pero todavía cometía errores la plataforma, todavía estaba el logo de Sora en el medio del video, todavía había restricciones en cuanto a la cantidad que podías hacer diaria o a cuán largos podían ser, que eran 8 segundos. Y ahora todo eso lo están regulando, lo están limitando y lo están controlando, pero para el público general, hacia nosotros, están retirando el acceso. Pero toda esta tecnología funciona y tal vez de cara interna no hay ni siquiera las restricciones que estábamos viendo de cara al público general, por supuesto. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me deja con una sensación bastante incómoda, porque estuvo todo ese tiempo abierto y porque cuál es la razón verdadera de que justo en este momento se esté cerrando. No sé, eh, pues les pregunto a ustedes. Esto va, como les decía, esto yo creo que va de entender también patrones eh, y de pensar que no necesariamente la versión que nos están diciendo es la versión verdadera, y no es de ponerse conspiratorios ni nada, pero sí es de reflexionar por qué lo están cerrando. De hecho, mucha gente
como les decía, les cayó de sorpresa, porque sí tiene muchos usuarios y porque sí es una plataforma que tenía uso y que se utilizaba. Como les decía, tenía los contratos con Disney, que por supuesto se cayó. Estaba Jake Paul que estuvo de inversionista. Entonces, ¿por qué no intentar tomar otra dirección teniendo en cuenta las rondas de inversiones que han tenido? Y simplemente agarrar esa herramienta tan poderosa y quitar el acceso al público.